Sostuve el estuche rojo con ambas manos, como si se tratara de una reliquia sagrada. En realidad, lo era. Aquel pequeño cofre guardaba el último rastro tangible de quien había sido mi compañero durante casi 40 años, León. Su ausencia aún se sentía en los rincones de mi pecho, donde la soledad silbaba como viento de invierno. Dentro del estuche, el collar de oro blanco que me regaló en nuestro aniversario número 20 seguía brillando, pero ya no tenía sentido guardarlo solo para verlo oxidarse entre lágrimas. Respiré hondo antes de cerrar el broche. Le di un beso suave y salí rumbo a la joyería del barrio. El dependiente me miró con una mezcla de lástima y codicia. No necesitaba escuchar sus pensamientos para saber que me ofrecía menos de lo que valía, pero necesitaba el dinero. No para mí, para Naya. Volví al piso con el alma un poco menos entera, los zapatos rozando el suelo como si también se rindieran. En la cocina, Naya contaba las monedas para la compra semanal. Me acerqué y coloqué los billetes sobre la mesa. Vendí el collar de papá, dije en voz baja, evitando mirarla a los ojos. Son 10 euros. Sé que no es mucho, pero puede ayudarte. Naya se giró con una ceja arqueada. Sus labios se torcieron con sarcasmo. 10 euros. ¿Y con eso pretendes que te dejemos quedarte aquí, mamá? No seas ridícula. La frase cayó como un cubo de agua helada. Pensé que me dolería más, pero en realidad, lo que sentí fue una confirmación. Ya no era bienvenida. No hacía falta discutirlo. No iba a rogar por un sofá ni por un rincón en el pasillo. Esa noche preparé una maleta con lo esencial: ropa, un par de fotos, mis medicinas y el billete de 10 euros que no quise entregar del todo. Salí sin hacer ruido, cerrando la puerta con la delicadeza de quien se despide sin escándalo. El ascensor tardó una eternidad en llegar, como si también él quisiera que me quedara, pero no podía. La calle me recibió con un silencio inquietante y un aire húmedo que se colaba entre los huesos. Me senté en un banco del parque cercano, bajo una farola titilante, y apreté el billete entre los dedos. No tenía casa, ni familia, solo ese billete y una promesa silenciosa de no desaparecer sin hacer ruido. La primera noche en la calle fue más larga de lo que creí posible. Cada crujido de rama, cada sombra que se movía, cada soplo de viento me mantenía despierta, como si el mundo entero conspirara para recordarme que ya no tenía un techo. Aún así, resistí. Amanecí con los huesos helados, el cuello rígido y una determinación extraña latiendo en el pecho. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid hasta que encontré un estanco abierto. Mi estómago gruñía y pensé que tal vez con esos 10 euros podría comprarme un café caliente, aunque fuera de máquina. El dependiente apenas me saludó mientras buscaba unas monedas en mi bolso. Fue entonces cuando lo vi, en el mostrador, junto a los encendedores y los chicles. Había una pila de boletos de lotería. Uno sobresalía levemente, como si quisiera que lo viera. Me acerqué. El número impreso era el 1847. Se me detuvo el corazón un segundo. Ese fue el número del primer piso que compartí con León. Cuando aún éramos jóvenes y teníamos el futuro por delante, nuestra primera casa, con las paredes agrietadas y el baño que goteaba, pero también con risas, discusiones y noches de caricias eternas. ¿Cuánto vale ese boleto?, pregunté, señalando el 1847. 10 euros, respondió el hombre. Sin mirarme, dudé solo un instante. Mi estómago protestó, pero no era hambre lo que me consumía. Era otra cosa, esperanza. Entregué el billete sin decir nada más, y el dependiente me pasó el boleto sin emoción. Salí del estanco con el papel entre las manos. Temblando más por el peso simbólico que por el frío, caminé sin destino, con el corazón latiendo como cuando uno cree en los milagros. En una esquina, alguien tropezó conmigo al pasar. El boleto voló de mis dedos y sentí que el alma se me escapaba por un instante.
Corrí tras él y lo atrapé antes de que cayera en un charco sucio. Esa noche, dormí bajo un portal de granito en la calle Alcalá. El suelo era duro y el mundo, implacable, pero me acurruqué con el boleto en el pecho, como si fuera una reliquia, un talismán. Cerré los ojos con una certeza silenciosa. Ese papel era más que un juego de azar. Era lo único que tenía. Y quizá, solo quizá, lo único que necesitaba. Había pasado una semana desde que compré el boleto. En ese tiempo, sobreviví con migas, con sobras, con alguna fruta que encontré en una bolsa mal cerrada del mercado. No quería hablar con nadie. Solo pensaba en el número 1847. Lo repasaba en mi mente como una oración secreta, como si repitiéndolo pudiera protegerme del abandono. Un lunes por la mañana, me armé de valor y caminé hasta la biblioteca pública. No recordaba la última vez que había usado un ordenador, pero sabía que allí podía acceder a uno. La recepcionista, una chica de unos 20 años, me vio dudar frente a la pantalla. Se acercó con una sonrisa amable. ¿Necesita ayuda? Sí. Quiero ver los resultados del sorteo, de la lotería. Tiene su boleto aquí, dije, sacándolo con cuidado del forro interior de mi bolso. La chica tecleó con agilidad, buscó el sorteo, revisó los números. Entonces, se quedó muy quieta. Me miró con los ojos abiertos como platos, como si acabara de ver un fantasma. Señora, usted ha ganado 62 millones. Me quedé en silencio. Sentí que el aire se había espesado, que el reloj de la sala se detenía. Ella seguía hablándome. Algo sobre llamar a alguien, validar el boleto, que no hablara con desconocidos, pero yo no escuchaba nada. El mundo sonaba como si estuviera debajo del agua. Asentí. Lentamente. Guardé el boleto con cuidado. Cerré el bolso como si contuviera algo sagrado. Me levanté. Le di las gracias con una voz que no parecía la mía y salí caminando sin mirar atrás. Fuera, el sol caía con violencia sobre las aceras. Nadie me prestaba atención. Era solo una mujer mayor, vestida con ropa desgastada, que caminaba despacio por el centro de Madrid. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Nadie lo sabía. Nadie podía imaginarlo. Pasé por delante del buzón de correos donde, hacía años, solía enviar cartas a León cuando él trabajaba en Cádiz. Me detuve un momento. El buzón estaba vacío, silencioso, como yo. Seguí andando, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que cada paso tenía un nuevo destino. Un destino que no pensaba compartir con nadie. Por ahora, al día siguiente, me presenté en una sucursal bancaria en Chamberí. Elegí esa zona por intuición. No era lujosa ni céntrica, pero tenía una elegancia tranquila, como si sus calles entendieran de silencios y secretos. Entré con paso firme, aunque por dentro me temblaban las rodillas. El boleto seguía guardado en el fondo de mi bolso, como un corazón ajeno latiendo en mi vida. Una empleada me indicó que esperara en una salita. Minutos después, una mujer de unos 40 años, elegante pero sin pretensión, me llamó por mi nombre. Soy Marcela, encantada. Señora Belina, pase por aquí, por favor. Me llevó a una pequeña oficina acristalada, mientras comenzábamos con los trámites. Sus ojos se posaron en mí con una mezcla de reconocimiento y ternura. Usted ayudó a una señora embarazada a recuperar su bolso en Lavapiés. Hace casi 20 años, un chico se lo había arrebatado. Me detuve. La imagen me vino nítida. Una mujer pálida, sentada en el suelo, llorando. Yo corrí tras el ladrón sin pensarlo. Grité. Él soltó el bolso y huyó. La ayudé a levantarse. Le compré un zumo y luego desaparecí entre la gente. Asentí. Confundida, Marcela sonrió, con los ojos brillantes. Esa mujer era mi madre. Nunca lo olvidamos. Ella murió hace 3 años, pero siempre decía que una señora de mirada firme le devolvió algo más que su bolso aquel día.
Me quedé sin palabras. Ella extendió la mano y la puso sobre la mía. Déjeme ayudarla. Con todo, durante las siguientes horas, firmé documentos, abrí cuentas, registré el boleto con discreción y rapidez. Todo quedó legalizado, limpio, bajo perfil. Nadie más sabría lo que ahora yo poseía. Al final, Marcela me acompañó a la puerta antes de despedirse. Me miró con suavidad. Tiene todo el derecho de usar esta riqueza como desee, pero si alguna vez quiere, también puede desaparecer. Nadie podría culparla. Asentí sin responder. Salí del banco sintiéndome liviana y al mismo tiempo cargada con todo el peso del mundo. Esa noche, dormí en una pensión barata cerca de Moncloa. Mientras comenzaba a escribir mi primera carta en muchos años, me instalé en una habitación modesta, en un hostal de Salamanca. Lo elegí por estar lejos de todo lo conocido y porque su patio interior tenía un olivo. Me registré como Isadora sin apellidos, sin historia. No quería que nadie me encontrara, aunque tampoco sabía si alguien realmente lo intentaría. Sobre la mesilla de noche estaba mi viejo móvil, la batería. Milagrosamente, aún tenía carga. Lo encendí por costumbre, no por esperanza. Una avalancha de notificaciones surgió, llamadas perdidas, mensajes de números conocidos y otros bloqueados de mi memoria. No abrí ninguno. No necesitaba palabras enlatadas ni reproches disimulados. Me disponía a apagarlo cuando una nueva notificación apareció. Deja de hacerte la víctima. Solo era una broma. Vuelve si quieres. Firmado Naya, mi hija. Leí el mensaje varias veces. Cada palabra me golpeaba con una mezcla de desdén y resignación. Lo peor no era la dureza, era el tono, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera dormido en una sala de espera, como si el desprecio fuera algo que debía perdonar por costumbre. No respondí. Apagué el móvil y lo dejé boca abajo. Pero algo dentro de mí despertó. No era rabia, era otra cosa, una certeza muda. Esa misma tarde, salí a caminar por las calles estrechas del barrio. Encontré una cafetería elegante, donde el camarero me sirvió un café como si yo fuera alguien importante. Y por primera vez en días, no me sentí invisible. Después, llamé a un catering de lujo. Hablé con voz serena, articulando cada palabra con una calma que hasta a mí me sorprendió. Pedí una reserva para 6 personas en el restaurante preferido de Naya. Cena completa, vino, velas, música suave, todo impecable. Colgué sin temblar. No invité a nadie. Esa noche, al llegar al hostal, me senté frente al pequeño escritorio de madera y comencé a escribir una segunda carta. Esta vez más larga. Ya no era solo una despedida, era el comienzo de algo. Mientras Naya hojeaba distraída una revista de decoración en la sala, el timbre sonó. Fue Iván quien abrió la puerta, un mensajero, vestido de negro con guantes blancos. Le extendió un sobre dorado con una cinta granate. No traía remitente ni sello visible, solo un lacre elegante y una caligrafía sobria. Naya lo observó con el ceño fruncido mientras lo abría. Dentro había una invitación impresa en papel grueso, de esos que huelen a perfume caro, y decisiones calculadas. Nos vemos el viernes a las 20:00. Mesa para 6, restaurante El Jerezano. Nada más. ¿Quién lo manda?, preguntó Iván. Desconfiado, Naya lo leyó 2 veces. Su pulso se aceleró. Aunque no quiso admitirlo, el restaurante El Jerezano era uno de los más exclusivos de Madrid. Un sitio donde ella había querido celebrar su aniversario años atrás. Pero Belina lo había considerado excesivo. Ahora alguien la citaba allí, sin explicación ni firma, y aunque no se decía el nombre, algo en su interior susurraba que podía ser ella. «Debe de ser mi madre», dijo al fin, dejando caer la invitación sobre la mesa. Iván bufó. «Después de desaparecer así, ¿y tú vas a ir?» «Si es ella, puede que quiera hablar. Puede que, por fin, entienda lo que hizo mal», respondió Naya, aunque en su tono no había convicción.
sino una necesidad. Mientras tanto, en Salamanca, yo confirmaba la reserva con una voz serena y firme. Había pedido que no mencionaran mi nombre, el Metre, un antiguo conocido de Marcela. Lo aceptó sin dudar. Mesa privada, como acordamos. Llegue con tiempo, dijo con complicidad. La carta que escribí la noche anterior ya estaba sellada en un sobre de lino. No esperaba disculpas, no deseaba reconciliaciones, solo quería ver sus caras y quizás, por primera vez en mucho tiempo, hablar sin levantar la voz. Mientras preparaba mi bolso y recogía mis papeles, sentía algo en el pecho que no era miedo ni culpa, era decisión. Dejé la habitación del hostal con paso firme. El viernes se acercaba y con él, mi cena para nadie. Las luces del restaurante eran suaves, tenues, como si alguien hubiera querido que todo pareciera más íntimo de lo que realmente era. Las copas relucían como cristales recién pulidos y sobre la mesa redonda esperaban 6 cubiertos impecables, cada uno dispuesto con meticulosa simetría. Aitor fue el primero en sentarse. Sin disimular su incomodidad, Rebeca, en cambio, lo hizo con una sonrisa nerviosa, tratando de llenar el silencio con cualquier comentario trivial. Naya, sin embargo, se mantuvo de pie, miraba a su alrededor, como si tratara de descifrar un acertijo invisible. «Esto es raro», murmuró Iván, acomodándose el cuello de la camisa. «¿Dónde está el anfitrión?» Nadie respondió. Entonces, desde el fondo del salón, cruzando entre mesas vacías y camareros expectantes, apareció una figura. Caminaba con paso sereno, la espalda recta, el cabello recogido en un moño bajo que dejaba ver la nuca y los pendientes discretos. Llevaba un vestido azul noche que no llamaba la atención por su precio, sino por su dignidad. Fui yo. El taconeo sutil resonó en el silencio mientras me acercaba. Naya me vio primero. Se puso de pie de golpe, derribando su copa. Tú no respondí. Solo me senté, crucé las piernas y miré a cada uno. Aitor bajó la vista de inmediato. Rebeca fingió atar su servilleta. Iván frunció el ceño. Naya tardó un poco más en hablar. ¿Qué es esto? Mamá, una trampa. ¿Un numerito para hacerte la mártir? No dije nada. No puedes aparecer así. Después de lo que hiciste, insistió, la voz afilada. Nos dejaste plantados. ¿Sabes lo que dijeron los vecinos? Lo que me ha costado inventar una historia decente. Seguía en silencio, pero mi mirada era otra. Ya no buscaba lástima. Observaba, escuchaba. Medía cada palabra que me arrojaban como si fueran piedras que ya no me herían. Iván trató de intervenir, pero Rebeca lo contuvo. Aitor, por primera vez, se atrevió a mirarme a los ojos y entonces, sin levantar la voz, hablé. El flan de queso se deshacía en la boca, pero nadie comía. El aire era espeso, como si cada uno en esa mesa supiera que las palabras importantes ya se habían dicho y que lo que quedaba era apenas el eco. Me sentía serena, como si por fin me hubiese vaciado por dentro, hasta que Rebeca, con su vocecita de hilo, se levantó y caminó hacia mí. Se acercó con pasos suaves, sin mirar a su madre, y se deslizó al asiento vacío a mi lado. Me miró de reojo, como quien teme que lo rechacen por hablar con el enemigo. Entonces, sin decir una palabra, sacó algo doblado de su bolsillo y me lo tendió. Era una servilleta. Al desplegarla, encontré un dibujo infantil, una casa con un jardín lleno de flores, un sol naranja sonriendo y 2 figuras de palitos. Una era una niña con coletas, la otra, una mujer con trenza larga y vestido violeta, ambas de la mano. «Eres tú», susurró. «Yo quiero estar contigo, abuela». Puedo sentir que algo dentro de mí se quebraba suavemente, no de tristeza, sino de ternura. La tomé entre mis brazos, despacio, sin soltar el dibujo. Nadie dijo nada, ni Naya, ni Aitor, ni Iván.
El único sonido era el roce del mantel contra las copas cuando el camarero se acercó a retirar los platos. Rebeca me miraba como si no necesitara permiso de nadie más para pertenecerme. Y en ese instante entendí que no todo estaba roto. Me levanté con calma, acomodé la silla y besé la frente de mi nieta. Luego saqué un sobre del bolso y lo dejé sobre la mesa sin mirar a nadie más. No esperé preguntas. No dije adiós. Caminé hasta la salida con paso firme, sin volver la vista atrás. El maître abrió la puerta por mí con una leve inclinación. Me agradeció por la velada. Le sonreí con dulzura. En ese sobre hay un cheque para el equipo de esta noche. $8,000, dije sin alardes. Lo han hecho impecable. Y al salir, el aire de la calle me supo distinto. Era hora de hacer lo que había venido a Degradé. A la mañana siguiente. El cielo estaba encapotado, pero no me pesaba. Caminé por la calle como quien ya no carga con la vergüenza de ser rechazada. El despacho del abogado estaba en una calle estrecha del casco antiguo, con una placa de latón pulida que decía Despacho Ortega en Llamazares al entrar. El olor a cuero viejo y papel firmado me dio la bienvenida como si ya me conociera. Don Ernesto Ortega me recibió con una inclinación leve, elegante, como si intuyera que lo que estaba a punto de decidir no se trataba de dinero, sino de algo más profundo. Me ofreció té de jazmín y me dejó tiempo para revisar los documentos. Ya lo habíamos hablado por teléfono, pero ver mi voluntad impresa en papel era otra cosa. ¿Está segura?, señora Avelina preguntó con voz suave, sin condescendencia. Tan segura como que me llamo Belina Oliván, respondí, firme. La cláusula era clara. Naya quedaba excluida de toda herencia, sin excepciones, en su lugar. Se creaba un fondo irrevocable de $500,000 a nombre de Rebeca, y otro idéntico para Aitor. Nadie podría acceder a él hasta que cumplieran los 25 años, salvo que una emergencia médica lo justificara. El resto del patrimonio, los 6 millones que no quise mencionar en la cena ni en ninguna conversación de familia, sería donado al Centro de Acogida Aurora Luelmo, un refugio para mujeres mayores abandonadas por sus hijos. Allí, muchas como yo encontrarían cama, comida caliente y, sobre todo, dignidad. Firmé con mano firme. La pluma no tembló. Al salir del despacho, el sol asomó entre las nubes como si quisiera bendecir mi decisión. El teléfono vibró en mi bolso, por 5ª vez en el día. Naya. Lo saqué. Vi su nombre y simplemente lo dejé volver al silencio. No necesitaba explicaciones, ni súplicas tardías. Me senté en un banco del parque, mirando a unos niños jugar entre las hojas caídas, y sonreí con una paz que no conocía desde hacía años. Fue en ese instante cuando supe que aún quedaba algo que debía hacer antes de cerrar el círculo. La brisa de noviembre era distinta ahora, más ligera, o quizá era yo. Me senté en el mismo banco donde, semanas atrás, me había acurrucado con una manta prestada y una dignidad herida. Esta vez llevaba un abrigo azul petróleo, recién comprado, pero no ostentoso, elegante, cálido. ¿Cómo me sentía por dentro? Observé las ramas desnudas de los castaños. Los niños no estaban hoy, pero el retiro seguía vivo. Un saxofonista tocaba a lo lejos. La ciudad ya no me apretaba el pecho. Respiraba con libertad. Entonces la vi. Una mujer mayor, con el bolso abierto, las manos temblorosas y los ojos rojos como brasas apagadas. Caminaba sin rumbo hasta que nuestras miradas se cruzaron. Se detuvo. Dudó y luego se acercó. Perdone, dijo con voz quebrada. Mi hija me echó ayer. Dijo que ya no le salgo rentable. No sé a dónde ir. No hubo necesidad de más palabras. Me levanté sin pensarlo y la abracé. Lloró sobre mi hombro como si me conociera de toda la vida. Y en cierto modo, así era. Todas nosotras nos conocemos, las invisibles, las que un día dimos todo y luego sobramos. Le propuse caminar juntas hasta una cafetería cercana.
Pidió un té, yo, un cortado. La escuché en silencio mientras me contaba su historia a la pensión mínima. Los reproches, los nietos que apenas la miraban. Cuando terminamos, le ofrecí llevarla a cenar algo caliente, antes de levantarnos. Le deslicé un sobre en la cartera. Esto es para empezar de nuevo, le dije, mirándola a los ojos. Pero lo importante no está aquí. Lo importante es que no olvides quién eres. Nunca. Ella asintió. Con lágrimas limpias esta vez. De vuelta al banco, yo me senté sola. Saqué el viejo boleto de lotería. Seguí allí, sin canjear. No por descuido, sino por elección. Lo acaricié como quien toca un recuerdo. No una riqueza, porque entendí que no era el dinero lo que me había cambiado. Era haberme reencontrado conmigo misma, y justo en ese instante sentí vibrar el móvil. Una notificación, un nombre inesperado.